Bueno, clase, les voy a hablar un poco sobre la guerra sucia y también para que comprendamos bien la película que pronto veremos que se llama Cautiva y es una película de la Argentina del año 2005. Yo creo que les va a gustar mucho. Bueno, ¿por qué vamos a mirar esta película? Porque claro, hay muchas películas que podíamos mirar. Bueno, en esta película vamos a ver una familia argentina típica y muy representativa de la época, una familia de la clase media. Y como ya saben de sus estudios en las estaciones y un poco de tarea, que es un periodo de tiempo, una época muy importante en la Argentina y también en América Latina en general. Y vamos a ver los resultados de la guerra sucia, como las acciones de la gente envuelta en la guerra sucia afectaron a muchas personas inocentes. Bueno, por mirar la película, nuestras metas son las siguientes. Obviamente vamos a entender mejor la historia recién de la Argentina y entender unas circunstancias de la guerra sucia. Y claro que si sabemos un poco alrededor de la historia de la Argentina, vamos a entender mejor la película y los personajes en la película. Y claro, es buena experiencia con el idioma español, escuchar, mirar las acciones, el ambiente, ¿verdad? Para mejor comprender el español en general. Bueno, y así comenzó la guerra sucia o las circunstancias antes de la guerra sucia. En la Argentina, en septiembre de 1973, el expresidente Juan Perón, quien había sido exiliado, regresó al país como presidente. Juan Perón era amigo realmente de la gente y era bastante popular con los trabajadores de la Argentina. Entonces su reelección ocurrió en 73. Isabel Perón, quien era su tercera esposa, servía como su vicepresidenta. Y desafortunadamente, Juan Perón no sirvió por mucho tiempo porque murió en julio de 1974 y obviamente su esposa, quien era su vicepresidenta, asumió la presidencia. Bueno, la Argentina ya tenía varios problemas cuando Juan Perón servía como presidente y estos problemas aumentaron aún más mientras Isabel servía como presidenta también. En general, la economía era un desastre, completamente en caos. El costo de mantenerse la vida subió por 335%. Y claro que el costo de mantenerse la vida subió, pero los sueldos, el dinero que ganaron los argentinos no subió al mismo tiempo. El terrorismo que ya existía antes se ponía más y más común y el malcontento en general de la gente argentina subió también. Bueno, y como resultado de ese montón de problemas, hubo un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. El líder de la junta militar se llamaba Teniente General Rafael Videla. Y él estaba en control del país por varios años, 5 años, y comenzó así una campaña de terror contra los subversivos con un intento de estabilizar el país. Y así comenzó la guerra sucia. Y como ustedes posiblemente pueden imaginarse, ¿quiénes eran los subversivos? Bueno, la gente quien tenía en general unas ideas contrarias a las ideas del gobierno en poder en aquel momento. Es decir, los jóvenes, los estudiantes, especialmente los estudiantes universitarios, los activistas, pero también personas que simplemente no tenían o no eran partidarios, del gobierno. Todas estas personas eran las víctimas de la guerra sucia. La guerra sucia se caracteriza por lo siguiente. Había los secuestros nocturnos.
Tomaron a la gente de sus casas durante la noche, pusieron capuchas negras encima de las cabezas para que las víctimas no supieran a dónde iban. Había 340 centros de detención secretos. La tortura, la violación de las mujeres eran cosas muy comunes. Y cosa horrible también es que muchas mujeres dieron a luz, es decir, tuvieron bebés mientras en cautiverio y nunca vieron a sus bebés porque los soldados, los que tenían el control del país durante la época, tomaron a los bebés para dárselos a otras personas quienes estaban de acuerdo con el gobierno. Y como resultado de la Guerra Sucia, tenemos 2.300 asesinatos, 10.000 detenciones, es decir, arrestos, personas tomadas de sus casas, paradas en la calle, y entre 20.000 y 30.000 personas desaparecidas. Este último número, 30.000 desaparecidos, es para mí un número increíble. En 81, el poder pasó a un señor quien se llamaba General Leopoldo Galtieri, quien entonces era el líder de la dictadura. Y para unir a la gente argentina, él tenía una idea fantástica de entrar en una guerra para ganar control de nuevo de las Islas Malvinas. Bueno, él quería distraer a la gente argentina y distraer a la gente de todo el mundo, porque poco a poco durante la Guerra Sucia, la gente en el mundo, la gente en la Argentina, se daba cuenta de que había cosas horribles pasando en el país. Así que Galtieri pensó que una guerra donde la Argentina podía mostrar su poder al mundo y una guerra que la gente argentina podía apoyar para ganar su tierra de Inglaterra, habría sido algo bueno en su opinión. Y pueden ver dónde están estas islas en el mar Atlántico, cerca de la Argentina, pero son islas que pertenecen a la Gran Bretaña. Y la idea de Galtieri no resultó en buenas cosas para los argentinos. Hubo 700 muertes, un fracaso total para el gobierno. Y con este fracaso, el control pasó a otro líder, y el último líder de la Junta, un señor que se llamaba Reinaldo Viñón. Y este periodo realmente marcó el fin de la Guerra Sucia, porque como dije antes, poco a poco la gente del mundo descubría que cosas horribles estaban pasando en la Argentina, y con la atención internacional, entonces no era posible continuar. Bueno, en 1983 Raúl Alfonsín ganó las elecciones y como el primer líder democrático en muchos años. Y lo que pasó también en ese año, se estableció una comisión llamada la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las personas desaparecidas durante la Guerra Sucia. Dos grupos importantes nacieron a causa de y durante la Guerra Sucia. Un grupo, las madres y otro grupo, las abuelas de la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo es una plaza central en Buenos Aires, y hoy en día todavía estos grupos, las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo, todavía se reúnen en esa plaza los jueves a las 3:30 para protestar, para llamar la atención a la situación en la Argentina, y que quieren saber dónde están sus hijos y dónde están sus nietos. Llevan pañuelos blancos como un símbolo o una representación de la inocencia de sus víctimas. Bueno, y algunas personas han encontrado a sus familiares, es decir, unas personas que perdieron sus bebés, sus nietos, etc., han encontrado a esas personas vivas en la Argentina con el uso de ADN, lo que llamamos en inglés DNA, claro.
Y obviamente muchos más no han sido encontrados y creen que están muertos, pero todavía quieren saber cuándo murieron, si sus cuerpos están en alguna parte. Varios militares han recibido la amnistía. Otros han sido castigados. De hecho, Rafael Videla pasó varios años en prisión, en la cárcel, y murió allí en 2013. Bueno, es un sinopsis breve, clase, ¿no?, de las circunstancias, los resultados de la guerra sucia. Y espero que los ayude a entender mejor la película que vamos a mirar pronto. Hasta luego.